La paz del Señor Jesús, hermanos. Soy el hermano Diego Ibáñez, pastor y ahora colaborador de la iglesia que se encuentra en el Chicalco, Lima. El Señor Jesús les bendiga en esta preciosa tarde de hoy, martes 6 de septiembre del año 2022. En esta tarde quiero dar inicio a una serie de videos que voy a hacer a través de este medio para mandarlo a diferentes hermanos pastores de línea apostólica para compartirles pues los diferentes puntos de doctrina, sobre todo los más sobresalientes, que pues son muy importantes, porque de ahí depende, ¿verdad?, nuestra salvación. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes este punto de doctrina con relación al nombre de Dios. Como todos sabemos que el nombre de Dios estuvo oculto en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, todos los judíos que les tocó vivir en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos conoció el nombre de Dios, porque sencillamente el nombre del Señor estaba oculto. Ni siquiera Moisés, que fue el autor de los 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco, ni Moisés siquiera conoció el nombre del Señor. Y para ello quiero que vayamos a la Escritura. Ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3 y versículo 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo mirar a Dios. Aquí el Señor se le presenta a Moisés como el ángel del Señor. A todos los patriarcas, a los profetas que tuvieron el privilegio de mirar a Dios, se les presentó, ¿verdad?, como el ángel del Señor. La razón por la cual se presentaba a él en esa forma es porque es la forma visible de Dios. Era Dios mismo a través de la imagen, aquella imagen con la cual Dios le dio principio al principio, entendiendo que antes del principio, antes de que el Señor creara nada, Él siempre ha existido. Él ya existía y siempre ha existido, porque la Escritura dice que Él no tiene principio ni tiene fin. Antes de continuar, para los nuevos, tal vez alguien pueda ver este video que apenas que tenga poco conocimiento y no entienda, porque tal vez ha leído, ¿verdad?, versículos donde nos dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Por allá, ¿verdad?, en la
carta, primera carta de Timoteo, dice que Dios habita en luz inaccesible, donde no hay acceso para nadie. Pero Dios, antes de crear nada, Él se propone a crear, y lo primero que creó fue una imagen visible para poderse presentar mediante esa imagen visible, ya que su esencia es invisible. Él necesitaba una imagen visible para poderse manifestar. Y eso lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos al libro de Apocalipsis. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es este testigo fiel? ¿Quién es este testigo verdadero? El principio de la creación de Dios. Aquí, cuando el Señor lleva al hermano Juan en su hombre interior y le muestra, ¿verdad? Le muestra los 7 tiempos, o sea, las 7 iglesias significan los 7 tiempos de su iglesia. Y en este pasaje, ¿verdad? La iglesia de la Odisea, aquí es donde dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se refiere al mismo Cristo. Entonces, Cristo es el principio, ¿verdad?, de la creación de Dios. Y esto lo tenemos en Colosenses. Vamos a Colosenses, ahí está un poquito más claro. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Colosenses capítulo 1, versículos muy conocidos. Dice, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Dios necesitaba una imagen visible para hacerse visible a través de esa imagen. Y en esa imagen en la cual se presentaba a los hombres, a los patriarcas, por ejemplo, a Abraham se le presentó como el ángel del Señor. A Moisés, como acabamos de leer, se le presentó también como el ángel del Señor. Y es Dios, pues, y le dice a Moisés que vaya a Egipto a sacar a su pueblo. Y si usted lee los versículos siguientes, se va a dar cuenta que Moisés se resistía. Moisés rehusaba volver a Egipto. Recordemos que Moisés había salido de Egipto huyendo para salvar su vida, ya que había sido descubierto cuando mató a un egipcio por defender a uno de sus hermanos. Moisés tuvo que salir huyendo de aquel lugar y ahora se encuentra, ¿verdad?, con el problema de que tiene que volver a Egipto. Y él se rehúsa. Dios insiste. Y cuando ya Moisés no tiene otra alternativa, pues más de que tiene que ir a Egipto, entonces él le pregunta, ¿verdad?, ahí mismo en el capítulo, gloria a Dios, bendito su nombre. Capítulo 3 y versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahí Dios se presenta como el yo soy. Ahí Dios no le declara el nombre a Moisés. De acuerdo a los estudiosos, ¿verdad? Yo no hablo hebreo, no hablo griego, pero no hace falta. Hay personas, ¿verdad?, que han dedicado su vida a estudiar esos idiomas, y qué bueno, Dios los bendiga. Y dicen pues estas personas conocedores del hebreo que el verbo yo soy viene del hebreo precisamente, y que significa ser o existir. En otras palabras, esto, ¿verdad?, yo lo creo, ya que tiene sentido, porque Dios siempre ha existido. Dios nunca ha dejado de ser. Él no tiene principio y no tiene fin. Entonces, aquí, ¿verdad?, cuando Moisés le pregunta, es el punto, cuando Moisés le pregunta cuáles, si ellos me preguntaren, los de Egipto, los israelitas, si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? El Señor le contesta y le dice: yo soy el que soy, y punto. En los originales aparecen 4 consonantes: Y, H, W, H. Son 4 letras que representan el nombre divino, pero al carecer de vocales no tienen sonido. No hay sonido, son impronunciables. Entonces el hombre, en su sabiduría, no respetando la voluntad de Dios, ellos le han acomodado, le han compuesto nombres, sin entender que Dios no tiene nombres, tiene un nombre. Y si el Señor no tiene nombres, pues menos apodos, ¿verdad? Entonces, unos le llaman Jehová, otros le dicen Yahvé. Los mesiánicos de otra corriente, la corriente mesiánica, ellos le llaman Yahweh. Otros de esa misma corriente le llaman Yuhei, Bajei, pero le acomodan vocales para poder hacer que tenga sonido, ¿verdad?, el nombre, que no para que sea pronunciable, algo que es impronunciable, porque si el Señor dijo que su nombre era oculto, tenemos nosotros que respetar que su nombre fue oculto. Decíamos que ni los patriarcas ni los profetas conocieron el nombre de Dios. Y vamos a ver en Isaías, gloria a Dios, Isaías capítulo 9, gloria a Dios, y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, Padre eterno, no son nombres propios, son atributos, son títulos que corresponden al mismo Señor, pero no es el nombre, no es un nombre propio. Cuando Manoah le preguntó directamente cuál era su nombre, veamos por ejemplo ahí en Jueces capítulo 13, gloria a Dios, y el versículo, vamos a leer el versículo, aleluya, Jueces, estoy en Josué, Jueces 13 y versículo 17, dice: entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Así dice en la primera versión, Reina Valera 1909. La antigua versión, Reina Valera 1909,
dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Nos queda claro que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, vuelvo a insistir, estaba oculto. Ese nombre Dios lo revela por medio de el ángel del Señor, primeramente a José, después el ángel Gabriel se lo revela a María. En el orden, ¿verdad? En el orden correcto, pues fue primero a María, pero como nos pusieron los 4 evangelios, tenemos primero a Mateo, luego tenemos a Lucas, pero si nosotros nos concentramos, ¿verdad? Porque el ángel Gabriel se lo dio a saber antes que María lo concibiera. Y cuando el ángel del Señor se lo declara a José, ya María ya estaba embarazada, y fue precisamente por lo cual José quiso dejarla secretamente. Pero vayamos al libro de Mateo. Gloria al Señor Jesús. Bendecimos su nombre. Mateo capítulo 1, gloria a Dios. Y vamos a dar lectura desde el verso 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el idioma nuestro, Jesús significa salvación o salvador. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Si nos vamos nosotros al capítulo 2 y versículo 21, vamos a leer lo siguiente. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es la razón por la cual les decía, ¿verdad?, que fue primero a María, que el ángel Gabriel le notificó. Esto fue antes de que ella concibiera al Salvador del mundo. Gloria al que vive y reina. Ahora, vamos a entrar ahora sí al punto muy, muy controversial, al punto donde muchos han tropezado, muchos, ¿verdad?, no han querido reconocer. Durante mi caminar en el Señor Jesús, y sobre todo cuando el Señor trató directamente conmigo con relación al nombre, que es sobre todo nombre, al principio yo traté, ¿verdad?, hice el intento de compartir esta enseñanza con los pastores que yo conocía, que yo conocí cuando estuve yo con ellos. Pero de 10, ¿verdad?, que yo les compartí, 9 me rechazaron, y uno
pues uno de los 10, ¿verdad? Me escuchó. Algunos me dijeron que pues sí, sí entendieron. eh, y yo no sé, ¿verdad? El Señor lo sabe. Si verdaderamente entendieron, qué bueno. Pero si no entendieron, bueno, pues eso ya es personal. Yo siempre he dicho que la salvación es personal. Mi obligación como hijo de Dios es compartir. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ya si los hermanos lo entienden, gloria a Dios por ello. Y si no lo entienden, pues ellos son responsables. Ellos son responsables ante el Señor, pero que no quede por uno. Nosotros, yo en lo personal, yo creo que quedo yo pues conforme ante el Señor de compartirles, ¿verdad? Humildemente esto que pues el Señor me ha revelado. Antes de seguir con los textos, viendo los versículos, quiero compartirles parte de mi testimonio. En 1981 fue cuando yo sentí la necesidad de tener a Dios en mi vida y me di a la tarea de buscarlo por los diferentes medios. Escuchaba programas de radio, miraba programas de televisión, visitaba iglesias evangélicas y buscaba yo, ¿verdad?, llenar aquel vacío que había en mi hombre interior, y donde yo visitaba, donde yo iba, pues no era lo que yo andaba buscando. Hasta llegué a decir, bueno, si esto es ser cristiano, pues yo pienso que estoy mejor yo. Pero gracias a Dios, gracias al Señor que no entró en ese desánimo en mi persona, sino al contrario, yo seguí buscando, y en mi necesidad le pido al Señor me indicara el lugar donde se predicara su palabra de verdad. El Señor me habló por medio de un libro, aclarando, ¿verdad?, que ahorita es muy común muchos pastores, ¿verdad?, que se desviaron, decir que Dios les habla. Esa es una gran mentira. No es cierto eso. Dios a nadie le habla audiblemente. En este tiempo Dios nos habla por medio de su palabra. Y a mí me habló, hermanos, por medio de un libro, para llevarme donde se predicaba en ese entonces. Era lo mejor, no había, esto lo digo con toda certeza. Ese libro lo escribió un hombre perteneciente a las Asambleas de Dios, hombre de corriente trinitaria, y él refuta todas las doctrinas o creencias que no van de acuerdo a la que él profesa. Y entre las muchas que él refuta, me llama la atención esta del solo Jesús. Me concentro yo en esa parte donde él está refutando esta doctrina, y me llama la atención porque ahí yo entiendo que como estos hombres refutan, ¿verdad?, la unicidad de Dios, pero ahí está muy claro cuando él da las citas. Yo voy a la escritura, busco las citas y digo, pues en realidad los que tienen razón son estos, no este hombre. Y a partir de ahí me doy a la tarea de buscar a los hermanos del solo Jesús. Y así fue como me encontré un hermano, y ya le pregunto y me dice, nosotros somos del solo Jesús. Le digo, pues yo a ustedes los andaba buscando. Y ya le digo, ¿dónde tienen su centro de reunión? Ya me da la dirección. Nosotros en ese tiempo vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ya me dio la dirección de la Juan Mata Ortiz, todos los hermanos de Juárez, y pues que conocieron, ¿verdad?, aquel lugar, la Juan Mata Ortiz.
fue muy famosa en sus tiempos cuando el líder principal pues se apegaba, ¿verdad?, al texto sagrado, no andaba con cosas, ¿verdad?, sino que él hablaba conforme a la Escritura, a excepción del nombre. Todo lo demás, la doctrina, todo estaba bien, excepto el nombre. Y ahí fue donde yo me empecé a congregar. Pasó el tiempo y en el año, eso yo empecé en 1981. Al siguiente año, en 1982, los hermanos del Paso, Texas, y los hermanos de Ciudad Juárez organizan la primera, o no sé si sería la primera o la segunda, pero fueron de las primeras fraternidades que celebraron en el PRONAF en Ciudad Juárez. Y en esa fiesta aparece Daniel González, un hombre que llevaba esta doctrina del nombre. Solamente que el problema, ¿verdad?, con este varón fue que no supo compartir esta doctrina sensatamente, sino que llegó, ¿verdad?, ofendiendo, llegó atropellando y pues no fue bien recibido. Pero yo le hice algunas preguntas y me contestó conforme a la Escritura e inclusive quiso bautizarme. Pero yo no permití, le dije, no, pues yo tengo un líder y yo voy a ser bautizado. No, pues está bien. Y lo único es que le recomiendo, no permita que lo bauticen de acuerdo a Hechos 2:38. Y así fue como cuando se llegó el día, ¿verdad?, que me llama este líder que teníamos y me dice el próximo domingo se van a bautizar 2 hermanos, un hermano y una hermana. Dice, y si ustedes quieren, se sienten ya listos, se pueden ser bautizados. Y cómo no, nada más le dije que yo quiero comentarle algo. Entonces ya me saca afuerita y me lleva a un lugar privado y le digo, porque le dije, hay un pequeño problema. Él pensaba que de otra índole y me saca aparte para que no escucharan los hermanos que estaban alrededor de él. Y entonces me dice, ¿cuál es el problema? Le digo de que yo quiero que me bautice en el nombre del Señor Jesús y a mi esposa también. Y se me queda poniendo cuidado y me dice, yo bautizo de acuerdo a Hechos 2:38. Le dije, está bien, hermano, no hay ningún problema, usted siga bautizando a quien así se lo permita. Le dije, sirve que yo busco otro bautista para que nos bautice como bautizaron los apóstoles. Me dice, los apóstoles, sí, los apóstoles. Dice, deme citas. Y rápido le doy las citas y las lee. Y quiero decirlo, y lo digo delante del Señor, lo desarmé. No supo qué decirme. Ahora, hay que entender que estamos hablando de hace, pues, más de, ya 40 años. Fue en el 82, para el 2022 son 40 años exactamente. En aquel tiempo él pues todavía no tenía ni siquiera 30 años, estaba muy joven. No estaba maleado, no estaba como lo está ahora. Entonces se quedó, no supo ni qué decirme, se le puso la mente en blanco y me dice, así los bautizo. Y fue como nosotros, un servidor y mi compañera, fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Nos seguimos congregando, primero en la Juan Mata Ortiz, después se vino lo de la amnistía. Yo trabajaba en ese entonces en El Paso, Texas, tenía un patrón y el patrón me dio las cartas para que arreglara un servidor y mi compañera, y aprovechamos y nos fuimos, nos movimos de Ciudad Juárez al Paso, y ya todo el tiempo que siguió, seguimos congregándonos con ellos en El Paso, Texas. Eso fue hasta el 89, 1989, fueron 18 años
juntando los años que estuvimos en Ciudad Juárez y luego los que estuvimos en El Paso, Texas, congregándonos en la iglesia que estaba ubicada ahí por la calle La Ester, en El Paso, Texas. Por razones del trabajo, tuvimos que movernos a Denver, Colorado. Pero voy a seguir con este testimonio después en el siguiente video. Quiero hacer estos videos cortos para que la memoria de mi celular me responda. Entonces, ¿qué les parece si seguimos con este testimonio en el siguiente video? Entonces aquí vamos a parar y nos miramos en el siguiente video. El Señor Jesús me los bendiga.